El siguiente relato fue compartido de manera anónima, se recomienda discreción si se cuenta con menores de edad escuchando. Era 1999, yo estaba en un poblado en el estado de Puebla, un pequeño pueblo que se ubica al oriente de esta ciudad. Ahí parte de mi familia se había ido a vivir porque Puebla ya no era como antes. Cierta tarde me encontraba con mi prima María cenando muy cerca del convento franciscano que hay en esa población. De pronto, una de las personas que se encontraban donde estaba dijo, «Dios ahí. Vienen las brujas». Esta misma mujer muy rápidamente se marchó del lugar. Cerca del pueblo hay un cerro y justo de ahí se lograba ver cómo bajaban unas bolas como de paja encendidas. Yo solo veía cómo corrían todos de la plaza a sus casas, realmente no entendía qué era lo que estaba pasando. Yo soy originaria de la Ciudad de México, así que estaba un poco incrédula con lo que estaba viendo. Mi prima, que me estaba acompañando, solamente me dijo, «Corre, Carla, o vete mejor a la casa de Juan Carlos, Carlos, pero también». Era mi novio, pero hay que declarar que él y yo no éramos parientes. Me sentía rara por ver a toda esa gente correr como loca, es decir, cosas como «vienen las brujas». En mi mente corría la pregunta de qué era lo que estaba pasando, de cuáles brujas estaban hablando. Al final me fui a la casa de Juan Carlos y ya dentro me dijeron, «Carla, por favor, ponte a rezar con nosotros». Vi que pusieron ya en la puerta y por fuera de esta una especie de cruz, así como rosarios en las ventanas para las benditas y tijeras abiertas. Sentí la necesidad de ir a casa de mi abuela, que quedaba una cuadra, pero me dijeron que no saliera, que ni se me ocurriera hacerlo. Fue ahí donde pedía una explicación de todo lo que estaba ocurriendo realmente. Entonces la hermana de Juan Carlos me dijo, «Las brujas de verdad, ¿no sabes qué son las brujas?». Yo a ciencia cierta no entendía bien lo que me trataba de decir. Esas cosas bajan a chuparse a los bebés y aquí está mi hermanita. Ellas ya saben que hay carne fresca en este lugar. Lo que me dijo me dejó con una sensación de exageración y miedo, pero terminé de creerle al poco rato. Claramente, pude escuchar una especie de aleteo y sí, risas macabras. La bebé, al escuchar esto, solamente se ponía a llorar. Ya llorando, me acerqué a Juan Carlos y me puse a rezar junto a él y estaba aterrorizada por lo que estaba escuchando. De pronto, su papá, un señor grande pero fuerte, desarmó con un palo, y lanzando maldiciones, salió de la casa. A mí me venció el sueño, me quedé en la sala con varios rosarios y palmas benditas que me pusieron mientras dormía. Cuando desperté, Juan Carlos no estaba. De hecho, no había nadie en la casa. Con mucho miedo salí, fui a la casa de mi tía que estaba como unas 2 cuadras de allí. Entré porque la puerta estaba abierta, iba saliendo un primo que me veía con ojos de vieja. Le dije que, ondas, y me dijo que, ¿dónde chingados estuviste? Le expliqué que su hermana me había dicho que me fuera a la casa de Juan Carlos. Él solamente me dijo que estaba bien y se marchó. Subí a la recámara de mi tía para explicarle, de repente, cuando entré a su habitación, estaba toda oscura. Había un zarape también colgado tapando el ventanal. Entré, me topé con otro primo y me espanté. Le pregunté qué había pasado, que dónde estaba mi tía, aunque si tenía algo, saqueando. Me empujó, me dijo, mi mamá se cayó, está un poco mal y tiene golpes, pero está bien, no te preocupes, no lo veas mejor, ella no quiere ver a nadie en este momento. Eso me dolió un poco porque yo adoraba mucho a mi tía. Decidí mejor volver a la Ciudad de México por unos días, pero antes le voy a avisar a Juan Carlos que me iba a marchar. Él se encontraba con su madre. Esa tarde y sin más ni más me dijo, ¿y tu tía cómo está? Yo le dije que me había dicho mi primo que se había caído, pero que estaba bien, así que me iba a ir unos días para no estar molestando. La señora se burló entre dientes, diciendo, si se cayó tu tía o más bien cayeron. Le pregunté de qué estaba hablando y Juan Carlos solamente le dijo que mejor guardara silencio y de ahí me llevó a la terminal. Volví a los 15 días y mi tía seguía recuperándose, cojeaba y estaba moreteada de varias partes del cuerpo. Fui a ver a Juan Carlos, se me abrió la puerta a otra de sus hermanas.
Ella me dijo directamente, Carla, tu tía es la bruja. Ni siquiera le dije un hola y le contesté con otra pregunta, ¿de qué me estás hablando? Entré y no estaba Juan Carlos, pero su madre me dijo que fuera a la cocina y me platica una gran cantidad de fechorías que mi tía había hecho. Contó con mi prima María. No pude creer tanta atrocidad, pero todo impugnaba la perfección de mi tía. Mi prima y yo teníamos actitudes extrañas, pero nunca hice caso de eso. De ahí la relación con mi tía se fracturó porque, obviamente, ya no la veía. Igual, de hecho, me corrió de la casa y me tuve que ir a vivir a la casa de Juan Carlos. Todo detonó cuando vi que estaba haciendo la comida y vi que en una de las cacerolas saca una bolsa y echó unos polvos. Juro que eran unos polvos de color blanco. Yo le pregunté a mi tía que qué era lo que estaba haciendo y de ahí todo cambió. La relación que teníamos dio un giro drástico porque, al parecer, mi tía no tenía a todos muy calladitos y muy estúpidos. Mi tía quedó como la víctima y yo como la mala, literalmente le echaba polvos a la comida sí, a todos, incluidos sus hijos, o sea, mis primos. También descubrí que era amante de su cuñado y que le había dado una especie de té, el cual hacía que este señor estuviera pendejo. Las series en el pastel fue cuando empezó a buscar los polvos, pero yo ya los había tirado. Eso la puso literalmente como un animal enjaulado. Después de eso, un día domingo que ya me iba para el Distrito Federal, la esposa de mi primo me dijo, ven y se panza, yo soy de Guácala, pero a mí ni me gusta. Sin embargo, fue algo tan extraño que me la hubiera comido y este otro plato hubiera pedido, ya que la verdad no soy muy de comer carne. Mi tía, que nunca estaba en la casa de mi primo, sí estaba viéndome como me tragaba cada bocado de esa panza. Al paso de los días, mi estómago se puso inflado, cualquier cosa que me comía me hacía daño, me daban agruras, lo terminaba vomitando y cada día esa panza se me hacía más prominente. Después troné con mi novio que tuve allá y entonces ya no había motivos para ir, pero antes había terminado mal con mi familia, tachada por chismes de mi tía. Bruja, como a los 2 meses me rapé y ni siquiera así, porque lo hice, tenía sueños espantosos, veía que la gente prendía velas o cirios como si velaran a un difunto. Poco a poco dejé de comer porque no me daba más hambre, solo tomaba a veces leche y mucha agua. Mi familia pensó que era anoréxica y hasta me metieron con un especialista de esos temas. Sin embargo, yo seguía, ahora sin poder dormir, estaba más flaca, pelona y extraña y muy, pero muy callada. Un día del mes de julio empecé a sentirme mareada y tanto que no pude pararme de la cama, también quería comer, pero tampoco podía, y quería dormir, pero menos. Ese día llegó una comadre de mi madre y le dijo, ay, comadrita, mire nomás cómo está su niña. Deberíamos de llevarla con mi comadre porque para mí que la están maquillando. Ese mismo día me llevaron. Yo debo decir que casi no caminaba, prácticamente no podía y sentía las piernas como enredadas. Estaba como para ir al grado de empezar a babear. Fuimos y al verme me dijo, Ave María, esta mujer viene muy mal. Pues ¿qué le hicieron? Mi madre le explicó poco a poco que había dejado de comer, de dormir y de salir y que me había vuelto muy extraña para todos. Le dijo entonces, madre, su hija viene muy mal, tal es el grado que yo ni siquiera puedo ayudarla. Esto salta magia y la quieren ver muerta. Le dieron de comer algo, ya viene muy avanzada. Mi mamá, obvio, se espantó y le dieron una sal que me la debía de tomar y me sacaría todo lo que estuviera en mi estómago. Se acercó a mí y me dijo, hija, cuando te tomes esto se va a armar y te vas a poner muy, muy mal. Ponte en manos de Dios, porque te quieren bien fría. No lo entendía, pero parecía como una tonta baba y no podía hablar y mi mirada era de una persona mal de sus facultades mentales. Por dentro me decía que me ayudara, por favor, que no podía hablar y que sentía que me iba a morir. Llegamos a la casa, antes de dormir, me tomé las sales y ha sido la peor noche de mi vida. Era una sal muy amarga y asquerosa. Empecé a sentirme muy mareada y después ya no recuerdo nada más. Creo que lo que vi, me desmayé porque fue algo que la verdad me aterrorizó, me dio fiebre y sudaba en exceso y ese día llovió como en una película de terror.
Mi madre estaba a mi lado viendo cómo reaccionaba y yo medio abría los ojos y me volvía a dormir. En uno de esos sueños, me di claramente mi cama, yo estaba ahí entre 4 cirios y me estaban velando como un difunto. También había una mujer vestida de tehuana que se burlaba de mi madre y de mí. Al ver esto, sentí que moría y mi madre empezó a llamarme y a moverme porque literalmente no podía hablar. Desperté y empecé a llorar y mi madre estaba desesperada porque de mi boca no salía ni una sola palabra. Ella me abrazó y me quedé profundamente dormida. Al día siguiente era sábado y mi hermano mayor entró a mi recámara y me dijo, no, ¿qué carajos te pasó? ¿Quién madres le hizo esto? Como momomomó a contestar, le habló a mi madre y le dijo, vamos con Paola, mamá, mi hermano se va a morir, que no la ves, casi me cargo y me llevaron con Paola, Coloniani a Roma, caminaba como si tuviera un problema de polio. Me han dicho que es bebé, que no hablaba. Mi mirada era ida cuando Paola me vio. Me dijo, qué chingados hicieron? Me jaloneó y me dijo, dime quién te quiere matar. Yo por dentro gritaba que me ayudara y empecé a llorar. Mi madre y mi hermano lloraban porque de verdad no hablaban nada de nada. Le dio a mi madre unas velas de jarro y me dijo que se limpie cuando exploten, porque de seguro van a explotar, que ella hable todo lo que está viendo. Esta alta magia la están entregando, así que no pierdan tiempo, llévenla con este señor el día lunes. Díganle que van de mi parte y las van a atender en esta. La niña no debe perder el tiempo. Cuando llegué a la casa, me limpié como pude con los carros que eran veladoras y cuando los prendí, me di la vuelta y explotaron los 3 carros. Oro que cuando explotaron, yo sentía que me liberaba de algo. Entonces le dije a mi madre, es mi tía, ella es, junto con sus malditas brujas tehuanas. Yo la vi, mamá, por favor, ayúdeme, siento que me voy a morir y no quiero. Hice todo lo que Paola me mandó, cedía y por fin pude dormir. El día domingo fue normal y le hablé a Paola y me dijo que de verdad me quería. Muerta, pero que alguien muy cabrón me estaba protegiendo y que era un ancestro mío. Obviamente, ya no estaba en este mundo porque era un difunto. Llegó el lunes y nos fuimos con Ricardo. Era el metro normal y por esa colonia nos metimos a una vecindad, pero cuando caminaba para su casa, me vi tan rara, tan fea y triste. Además, estaba pelona porque no me crecía el cabello y estaba también extremadamente delgada. No sabía ni cómo estaba caminando con esas piernas tan delgadas que parecían que se fueran a romper. Entonces llegamos y Ricardo me dijo que... Hija de la chingada, fiesta cabrona que te está haciendo esto. Pasó la hija, ahorita vamos a ver qué hacemos con esta pendejada. Estaba temblando y me echó las cartas y me dijo, el cabrón es un pariente tuyo, no son 2, madre e hija, y son brujas. Pero de esos que se quitan las patas y las que les están trabajando son otras brujas de iguanas, porque le caes mal a una de ellas. Todo esto es porque descubriste su gran secreto, bajita la mano, las dejaste como lo que son. Él continuaba hablando y le preguntaba qué hacía para librarme de todo esto. Mandó unos baños con sal y yodo, pero los tenía que hacer en un baño público, jamás debía de realizarlos en mi casa. Así como una serie de otras cosas, tenía que ir cada viernes a que él me limpiara con hierbas, velas y piedra alumbre, etc. En uno de esos años, que fueron, creo, 5 en total, vi tal cual a la bruja. Le decía a mi tía tal cual, ella era como bruja, no como humana. Literalmente, me dio miedo. Le grita a mi madre y le dije, mírala, ahí está la hija de la chingada y se está retorciendo, también, teléfono rápidamente. Le hablé de Ricardo y le dije lo que estaba pasando y me dijo, ni pedo, hija, se le va a regresar y ya sabe que te estás curando. Se va a poner perro todo esto, pero tú no le tengas miedo a la pendeja. De repente desapareció y yo continuaba con mi tratamiento. En uno de esos días, Ricardo me dijo, ¿escuchas? Cuando pasó el ramo por aquí, lo hice y parecía como cartón. A lo que me contestó, estas hijas de la chingada hicieron un mono tuyo con tu ropa interior. ¿Cuánto tiempo llevas sin reglas? Le dije que llevaba 8 meses y me lo habían diagnosticado como estéril, él solamente se rió y me dijo, mis huevos,
vas a ser mamá, y que no mamen, ya está marcado el asunto. Esto fue por unas tijeras de pollero y literalmente me dijo, te voy a cortar la ropa interior, dile a tu mamá que venga para acá. Mi mamá entró y le dio cosas para protegerse y debo decir que para ese entonces estaba totalmente diferente, casi no tenía ojeras, el pelo me había comenzado a crecer y comía poco, pero comía. También ya podía hablar y dormía un poco mejor, pero eso sí, sentía mucho miedo y en todo momento me sentía observada. Ese día, tal cual como lo van a escuchar, parecía que Ricardo estaba cortando como cartón corrugado. Cuando llegó a mi parte íntima, sentía ardor por dentro, era como si tuviera algo dentro y las piernas se me liberaron por completo. Ya no me sentía nada, ni rara. Ricardo se enojó cuando terminó y dijo, hija de tu madre, pero no quieres que sepan quién eres, ¿verdad, pendeja? Ahorita les voy a mostrar tu jeta, bruja. Me limpió con una piedrota al hombre y cuando la quemó, era la cara de mi prima. Si así está, ¿cuál es la cara de mi prima? Recuerdo el grito entonces, ahora sí, hija de la chingada, cadaraste la más pendeja, pero te la pelaste porque la cuida su abuela. Y si sabes quién es su abuela, ¿verdad? Yo estaba temblorosa, muerta de miedo, y me puse mi pantalón y blusa. Sentía que me salía agua de la vagina como si fuera un líquido café, tóxico y espeso. Me fui a bañar con la sal, ya era mi último baño. Me sentía muy feliz. Sin embargo, había sido una lucha muy fuerte porque en la casa se escuchaban ruidos y voces, incluso tocaban la ventana de mi recámara eran las tebanas que me trataban de despertar con amenazas. Ese día, el último del baño, Ricardo me dio un líquido, me dijo que era hora de sacarme lo que me habían dado de tragar y me lo tomé. Era algo bendito con unas hierbas, las cuales sabían muy bien. Al día siguiente desperté casi vomitando y sentía que quería vomitar algo, pero no podía. Me fui al baño, me metí los dedos en la garganta, juro que saqué bolas de pelo, estambre, gusanos, se movían y olían asqueroso y fue algo muy traumático, pero literalmente cuando sea que esto sea plano, mi estómago en mi aliento ya no era fétido. A las semanas, Ricardo me dijo que me iba a volver a cortar porque me habían dejado estéril. No te preocupes, vas a ser la mamá de un niño y una niña. Me cortó y se escuchaba un cuarto más ligero, pasaba las tijeras sobre mi piel sin hacerme daño. Cuando llegó a mi vientre, sentí claramente que me cortaba y grité, no, no me duele. Él no se detuvo y siguió cortando y me dijo, estas perras hijas del demonio están re locas, ya pronto vamos a acabar. 2 días después fui al baño y me dio un dolor espantoso en el vientre. Le grité a mi mamá que sentía algo que estaba atorado en mi vagina. Me asume, por Dios santo, me estaba colgando desde adentro un alacrán. Le dije a mi mamá que le marcara a Ricardo y le dijo que lo jale, que jale el hijo de la chingada lo que le hice. Mi vida, un coágulo enorme, y empezó a sangrar poco. A las 2 semanas volví a menstruar y mi matriz estaba limpia de quistes. Cuando terminé el tratamiento con Ricardo, era una joven totalmente diferente. Al fin volví a ser yo. ¿Qué hace el año? Estaba dormida y sonó el teléfono y contesté, ella era mi prima, la cual era la otra hija de mi tía, y me dijo, Carla, por favor, perdona a mi madre que se está muriendo, que la perdone Dios, porque solamente le devolví lo que quería para mí. Ni modo, Carla, por favor, ten piedad. Solamente te colgué el teléfono. Inmediatamente le marqué. Ricardo me dijo, hija, chingue a su madre tu tía y si sobrevive, jamás te va a poder hacer nada, nada a ella o su raza. A la que le cargó la chingada fue a la tehuana. Me vino a visitar ya muerta y le dije a la pendeja que ni modo, que ella que se metía en pedos de la pendeja de tu tía, esto que les conté me pasó cuando apenas tenía 20 años. Cuando esto me pasó, por 1 año y medio de mi vida fue lo más espantoso, sin embargo, a pesar de todo este daño que me hicieron, de verdad no les guardo rencor alguno. Que Dios las perdone, pero que a mí no me olviden y todo esto por descubrir que era una bruja.